Es posible que desde algunas semanas hayas escuchado algunas noticias alarmantes referentes al hongo negro, un nuevo y mortal efecto secundario del COVID-19. Pero, ¿qué es? ¿En qué consiste esta patología? Y lo más inquietante aún, ¿es posible encontrar este mortal hongo en nuestro compost? Vamos por parte. El hongo negro es uno más de los hongos que pertenecen al reino fungi y corresponde al hongo mucor. Y la enfermedad en realidad se llama mucormicosis. Este en realidad es un moho que se encuentra en muchas partes. Y la enfermedad tampoco es nueva. Ya se conocían varios casos antes de la aparición del coronavirus, pero estaban relacionadas con algunas personas con enfermedades de base como cánceres muy avanzados o el mismo SIDA, en los cuales el sistema inmune se encuentra demasiado débil. Entonces, ¿cuál es su relación con el coronavirus? Lo que tiene a todo el mundo bastante alarmado es su tasa de mortalidad, ya que, por ejemplo, el coronavirus solo tiene una tasa de mortalidad alrededor del 2 al 3%, pero la mucormicosis puede llegar a tasas del 53-60% de mortalidad, así que es algo que no se debe tomar tan a la ligera. Por eso es importante que entendamos cómo es que funciona y cuál es su relación con el coronavirus, porque no se trata de una nueva pandemia, ni tampoco de un efecto secundario del COVID, sino más bien es un efecto del tratamiento contra el coronavirus. Se han presentado casos de esta enfermedad alrededor de todo el mundo, incluso Latinoamérica. De hecho, aquí en Chile, el primer caso se presentó ya en mayo. Para entender la cadena de eventos que relacionan la mucormicosis con el coronavirus, debemos entender cómo es que funciona el coronavirus. En los casos más extremos, se afecta el sistema respiratorio a tal grado que se inflaman los pulmones al grado de que los alvéolos son incapaces de absorber oxígeno, y por eso se usan respiradores artificiales que inyectan oxígeno directamente en los pulmones. Es aquí donde entran los esteroides. Estos medicamentos se usan para desinflamar los pulmones y permiten que pacientes semigraves puedan respirar por sí solos y aumenta la sobrevida en los casos más extremos. Muchos de estos pacientes se recuperan completamente del COVID, pero pasando 12-18 días después, en algunos casos se presenta la mucormicosis. Entonces, ¿qué ocurrió? Si bien estos esteroides, como la dexametasona, permiten desinflamar los pulmones, tienen algunos efectos secundarios, como destruir el sistema inmunológico y aumentar los niveles de azúcar en la sangre. Esto se vuelve aún más grave en casos de diabetes preexistente. Entonces se crea el caldo de cultivo perfecto para la proliferación de algún hongo. Tenemos un sistema inmune completamente deprimido o inexistente, niveles altos de azúcar. Recordemos que el azúcar es el alimento principal de los hongos. Solo basta la exposición a alguna espora de algún moho y nos convertimos en un bocachi viviente. La experiencia no es para nada agradable. Debe ser terrible estar siendo compostado en vida. La mucormicosis afecta los senos paranasales, el cerebro, los pulmones y puede atacar el vaso y el corazón. Para cuando se presentan los síntomas evidentes, que puede ser unas marcas negras alrededor de las fosas nasales, ya la infección se encuentra extendida por varios órganos. Y el tratamiento para la sobrevida se realiza mediante antimicóticos, antifungicidas,
que no son fáciles de encontrar y son bastante caros de conseguir. Tan solo en India, al momento de hacer este video, ya se han reportado más de 9.000 casos. Pero la pregunta, ¿es posible que encontremos este terrible hongo mucor en nuestro compost? Y la respuesta es, obvio que sí. Este es uno de los tantos hongos que ayudan a la descomposición de la materia orgánica y es uno de los más abundantes en la Tierra. Lo que ocurre es que un sistema inmune normal, sano, es capaz de combatir las esporas que entran a los pulmones. Y esto ocurre a diario, de hecho varias veces al día. Nuestro sistema inmune es maravilloso, se enfrenta todos los días a diferentes hongos y bacterias y en cada enfrentamiento aprende a defenderse cada vez mejor. Por eso no tenemos que tenerle miedo a este hongo, ya que lo único que estamos haciendo al exponernos cuando estamos sanos es simplemente enseñarle a nuestro sistema inmune a cómo defenderse de la proliferación de estos hongos. Y estos hongos no son malos, lo que ocurre es que hay un desequilibrio. Asimismo, cuando en un cultivo se echan pesticidas, bueno, en la vida diaria, cuando se abusa de elementos de limpieza, como el lisofor, o en este caso, con los esteroides, se provoca un desequilibrio. Entonces, algo que es normal se convierte en una enfermedad. Pero este hongo no hace nada más que hacer su trabajo, que es reciclar la materia orgánica. Nosotros, los humanos, nos aprovechamos de muchas clases de hongos. Todo lo que tiene que ver con la fermentación, el licor, la cerveza, el whisky, el vinagre, son gracias a los hongos. Los procesos lácteos, el yogur, el queso e incluso la penicilina se la debemos a los hongos. Estos son grandes aliados en nuestro día a día, así que no tenemos que tenerle miedo a encontrar moho en nuestro compost o en las frutas o en el pan, ya que simplemente está haciendo su trabajo.